Amables oyentes, voy a invitarles una vez más a que leamos la palabra de Dios en el libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento, el libro de los Jueces, el capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pasamos al capítulo 27 y leemos desde el versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Que el Señor añada su bendición a la palabra y al comentario que vamos a hacer de esta palabra de Dios. Ayer hablábamos considerábamos dos cosas, el llamado de Gedeón y la preparación de Gedeón. Hoy vamos a ver la obra de Gedeón. ¿Qué obra? Empezó en su casa, es nuestro primer pensamiento. Empezó en su casa esta obra y terminó en el campo de batalla con la derrota de Madián. La vida de Gedeón, la actuación de Gedeón, las victorias de Gedeón se prestan para desmenuzarlas y sacar riquísimas, exquisitas lecciones espirituales para nuestra vida espiritual. Recomiendo de nuevo a todos los que han seguido este pequeño comentario, vuelvan a leer en sus casas el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de los Jueces. Reléanlo.
yo quiero que se lleguen a consustanciar, a compenetrar profundamente de estas escrituras. Yo he aprovechado mucho. No puedo exponerlo todo en el poco tiempo que me brinda el mensaje por WhatsApp. Por eso es que estamos tocando por encima, y no estamos entrando a las profundidades de las riquezas que el Señor tiene para nuestra vida espiritual en el accionar de este hombre humilde que Dios levantó para ser el derrotero allí en el campo de batalla y triunfar sobre el enemigo. Decíamos que empezó en su casa. Reconoció que si él iba a seguir a Jehová, escuche bien, si él iba a seguir a Jehová, tendría que luchar contra el enemigo adentro y afuera. Esto es lo que tenemos que aprender primero, hermanos. Nosotros cuando recién nos convertimos pensamos que el enemigo está afuera. Pensamos en el mundo, la mundanalidad, tratar de pelearle al mundo, pensamos en el diablo que viene a tentarnos y no pensamos en el enemigo que está adentro. El Señor dice, del corazón salen los malos pensamientos, de adentro de nosotros están todos los males. Y Gedeón tenía que aprender que tenía que luchar contra el enemigo adentro y afuera en una guerra sin cuartel. Dios no podía darle a Israel ni a Gedeón victoria sobre el enemigo de afuera, mientras daban tanto Gedeón como la nación albergue al mismo enemigo dentro de sus casas, como tenemos acá el caso de Joás, padre de Gedeón. En su casa tenía el altar a dos ídolos, a Baal y al dios Asera. Y tenía que derribar. Sabía que tenía que enfrentarse a todo el vecindario, a toda la población donde ellos vivían. Se venía una lucha cruel contra los propios de su nación y con los propios de su parentela. No se puede, hermano, dar albergue al enemigo adentro y querer luchar afuera contra el enemigo. El enemigo de adentro es más peligroso que el enemigo de afuera. Y esto lo tuvo que aprender y entender Gedeón para poder triunfar y tener victoria sobre el enemigo. Así que Gedeón, por esta razón, empezó donde todo creyente debe empezar, si desea ser útil, es decir, en su propia casa. Hemos leído que echó abajo el altar. ¿Qué le dijo el Señor al que era endemoniado gadareno? Vete a tu casa, a los tuyos. Él quería irse con el Señor. Él ya se estaba subiendo a la barca, emocionado, entusiasmado. Miraba a su Salvador, al que le libró de la legión de demonios, y quería irse con él. Seguramente le rogó para que vaya con él. No, le dijo el Señor, vete a tu casa. Allí te necesitan más, allí tienes que testificar, allí te conocen, allí van a ver ahora el poder que Dios ha obrado en tu vida. Es en la casa, hermano, donde empezamos. Algunos se convierten y quieren salir ya a repartir folletos, ya por aquí, ya por allá. Y en la casa no saben ni siquiera que es creyente. Nos damos cuenta, ¿no? Tenemos que empezar en la casa, mi hermano, a dar testimonio. Tenemos que mostrar que realmente hemos cambiado. ¿Cuántos ídolos, cuántas imágenes, cuántos dioses chiquitos todavía estamos albergando en nuestro corazón? ¿Cuántas cosas que deben salir todavía están allí?
Es tiempo de empezar la limpieza en nuestra propia casa, en nuestro propio corazón, amados hermanos. Así empezó la obra de Gedeón en su propia casa. Luego vemos la otra victoria grande, la derrota de Madián. Es que, ¿saben? Gedeón tenía que aprender que primero hay que usar el hacha para derribar los altares. Y recién podía él estar habilitado para tocar la trompeta, la bocina, alrededor del campamento del enemigo. Nos hace falta aprender muchas cosas. La derrota de Madián fue tremenda. Toda la obra que Dios había hecho con Gedeón hasta ahora había sido para enseñarle que no había nada en él, en Gedeón. Porque desde 32,000 soldados le fue bajando hasta que quedó con 300, para que no se alabe Gedeón de que él era el Salvador. Todo estaba en su Dios. Y esto es lo que yo debo aprender. Todo está en mi Dios. En Él está el dar, el quitar, el dar el triunfo, la victoria. En Dios está el poder. Ahora se vería si Gedeón había aprendido o no la lección. Tenía la oportunidad de demostrar su capacidad de jefe militar, guiando a aquellos 32,000 soldados a la victoria. Pero, Dios le ordenó realizar el primer zarandeo de los 32,000. Y aún le quedaban 10,000 suficientes. Diría uno, 10,000 suficientes aún para que se alabe la espada de Gedeón. Y Dios ordenó que los elementos humanos y las armas humanas fueran puestas a un lado en esa lucha. Y solamente 300 hombres, con aquellos extraños implementos de guerra. Imagínense, uno diría, no hay espada, por lo menos un cuchillo, no. Trompetas, bocinas, cántaros vacíos, teas ardiendo dentro de los cántaros. Pero Gedeón no contradijo a Dios, dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a pelear con bocina, con trompetas, con cántaros y con teas ardiendo adentro? Y con eso tendría que salir a la lucha. ¿Sabe? Aquí hay hermosas lecciones. Estos cántaros nos hablan de nuestra personalidad mortal. Un elocuente cuadro, en realidad, del creyente armado para la lucha contra Satanás, con el Espíritu Santo, la tea de Dios, morando en nuestro cuerpo, el cántaro, y el testimonio de una vida que es vivida por la energía del Espíritu, dando gritos con su voz, expresiones de alabanza por la victoria prometida. El enemigo no pudo resistir la embestida de ese extraño ejército y fue rotundamente derrotado. Hoy podemos confiar en el mismo Dios y su poder. Ese Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Ese es mi Dios, que fue fiel en el pasado, es fiel hoy y será fiel siempre, a pesar de nuestras fragilidades. Ese es el Dios en el que podemos confiar, pues nosotros no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son más bien poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así frágil, así endeble, así enclenque, así débil como somos. Hermanos, el Señor, si nos apegamos y confiamos en Él, y si obedecemos el uso de todas las armas que Él provee, tenemos la victoria asegurada. ¿Cuánto tiempo más te queda o me queda, hermano, para seguir en esta lucha aquí en la tierra?
Porque esta lucha va a ser hasta el día o que cerremos nuestros ojos o que escuchemos la voz de mando del Señor viniendo para llevarnos a la gran reunión en el cielo. ¿Cuánto tiempo más nos queda? Debemos estar preparados, todos los días preparados para esa lucha contra el enemigo. Que Dios haya bendecido a mis hermanos, a mis amigos, al escuchar estas pálidas consideraciones que hemos hecho de Gedeón el destructor.